Esta semana en The Thinking Muslim tenemos un mensaje urgente del Dr. Abdallah Maruf. Nunca he sentido que hubiera un peligro tan cercano e inminente para la mezquita de Al-Aqsa como el que siento ahora. El Dr. Abdallah es un académico palestino y exresponsable de medios y relaciones públicas de la mezquita de Al-Aqsa. Ejerce como profesor de historia islámica en Estambul. Este rabino, que dio un discurso hace poco, decía que los israelíes bombardearían la mezquita de Al-Aqsa. Fingiría que un misil vino de Irán y lo derribaría. ¿Saben? Entonces todos los árabes irían contra Irán y ese sería el fin del problema. Haces que se peleen entre ellos, este grupo de lunáticos. Y construirían el tercer templo en su lugar. La vaquilla roja tiene que ser quemada. Es un ritual que debe realizarse para purificar a una persona y que pueda entrar en la casa de Dios o el monte del templo. Estamos viviendo en el Israel religioso sionista. Ahora bien, la profecía no es el problema. El problema es creer que tienes que traer el apocalipsis al mundo entero. Estos fanáticos están totalmente obsesionados con esta idea. Este es el nuevo Israel. Creen que están actuando en nombre de Dios. Esto nos muestra que el mundo entero corre un peligro inminente. Dr. Abdullah Maruf, assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenido a The Thinking Muslim. Wa alaikum assalam. Gracias por invitarme. Jazakallah. Barakallah. Es un placer tenerle con nosotras. Hoy vamos a tratar un tema muy grave, un asunto que nos toca muy de cerca a todos. Y es el destino de la mezquita de Al-Aqsa, el destino del complejo, el destino de Jerusalén. Sí. Y usted tiene una posición especial, porque trabajó en la mezquita de Al-Aqsa y estuvo involucrado en los medios y las relaciones públicas de la mezquita. Así que, alhamdulillah, creo que es imperativo que comprendamos algunas de las complejidades que rodean actualmente la política y el panorama social de esta región, de esta zona, y algunos de los peligros, creo, a los que se enfrenta la umma musulmana en general en relación con Al-Aqsa. Habrá visto en las redes sociales y en otros lugares a este rabino que dio un discurso hace poco sobre organizar una operación de falsa bandera en Jerusalén, cuyo resultado sería el disparo de misiles iraníes y luego los israelíes bombardearían la mezquita de Al-Aqsa para deshacerse de ella y construir el tercer templo en su lugar. E incluso llegó a decir que los árabes empezarían a luchar contra los iraníes. Ese Culpar a Irán. Cuando Irán no lo hizo, sino que fueron los israelíes. ¿Es esta la visión de un rabino marginal o cree que esta visión ha calado en toda la sociedad israelí? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chi. En realidad, este es un tema bastante importante y un buen comienzo para nuestra charla de hoy. ¿Por qué? Porque este discurso de este rabino, se apellida Mizrahi, creo, sí, hablaba de esta idea descabellada. 6, sí, en junio, el pasado junio, durante el primer enfrentamiento entre Irán e Israel. Sí. En aquel momento, hablaba de aquel momento. Sí. Dijo tras el enfrentamiento de 12 días que si fuera por él, lo habría hecho. Ahora bien, ¿por qué recuperar este vídeo y publicarlo en este momento? En realidad es porque hay una especie de sentimiento en torno a la zona y una especie de sensación entre los musulmanes de que algo podría pasarle a Al-Aqsa estos días. Y esta idea podría estar rondando la mente de algunos extremistas en Israel. Y por eso se publicó de nuevo, para decirles a los israelíes que ni se les ocurra. Porque si lo piensan, si algo le sucede a la mezquita de Al-Aqsa, es solo una advertencia de que sabremos que han sido ustedes. Y por cierto, incluso los medios iraníes lo publicaron de nuevo y dijeron exactamente lo mismo, que si Dios no lo quiera, pasa algo, no sería Irán, serían los israelíes. Ahora bien, ¿sería una idea o solo algo marginal? En realidad, si se hiciera esta pregunta, digamos, hace unos 3 o 4 años, diría que era algo puramente marginal. Pero ahora, desde 2022, incluso antes de la guerra en Gaza, desde 2022, ¿cuándo?
Este gobierno, el último gobierno de Benjamín Netanyahu, o el gobierno de extrema derecha como se le conoce, o el gobierno del sionismo religioso, antes de que fuera o desde que se formó, todo puede considerarse legítimo. Y todo puede considerarse serio con este gobierno. ¿Por qué? Porque esta corriente cree en la política de una manera diferente a como cualquier otro político solía pensar en ella. Israel pasó a lo largo de su historia, desde la Nakba, desde 1948 y la creación de Israel. Israel pasó por lo que puedo llamar 3 formas de gobierno. El primer gobierno desde 1948. Y hasta 1977, Israel estuvo gobernado por los, si puedo decir, los del este, los partidos de izquierda. Partidos que creen en el estilo europeo y creen que Israel debería ser un país europeo, un país liberado y un país liberal. Además de la idea de ni siquiera respetar la religión, sino simplemente usar la religión para mostrar al mundo que este es el Estado judío, de nuevo, la patria judía, con el fin de atraer a las comunidades judías de todo el mundo para que emigren a Israel. Eso fue liderado por el Partido Laborista en aquel entonces, el Partido Laborista israelí, hasta 1977. En 1977 se produjo un cambio cuando el partido Likud, bajo Menachem Begin en aquel momento, ganó las elecciones por primera vez. Y empezaron realmente a entrar en la política en Israel. Y ese fue el comienzo de los partidos nacionalistas de derecha, por supuesto, representados en aquel momento por el Likud. Ahora bien, los partidos nacionalistas de derecha no creen en el Estado religioso, pero respetan a los partidos religiosos en Israel. Y respetan a los haredíes, por ejemplo, y a los sefardíes, y las ideas de estos partidos religiosos se respetan para utilizarlas en beneficio de la derecha nacionalista en Israel. Esto continuó hasta 2003, cuando el Partido Laborista simplemente perdió por última vez. Y nunca, jamás, volverían a la política en Israel. Nunca retomarían la política en Israel ni el gobierno. Pero desde 2022 se produjo un cambio importante. Ahora bien, esto es lo que suelo llamar el tercer. Israel fue establecido en 2022 por este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno está liderado por una nueva especie de ala derecha. Es la corriente del sionismo religioso, como se le llama. Ahat Sionit Hadatit-Inono. Ahora bien, esta corriente no cree en el uso de la religión para la política. En realidad es exactamente lo contrario. Exactamente lo opuesto. Creen en el uso de la política por razones religiosas. Creen en el uso de la política del gobierno y de la política del Estado para cumplir las ideas religiosas que se mencionan en los libros sagrados y el entendimiento religioso del Apocalipsis y del Mesías, la primera venida del Mesías, por supuesto, desde el punto de vista judío. Y esto es lo que está aplicando Smotrich, Ben-Gvi y otros miembros de esta corriente desde 2022 hasta ahora. ¿Está Netanyahu ideológicamente ligado a esta tradición? En absoluto. Netanyahu no forma parte de esta corriente, pero la relación entre Netanyahu y esta corriente, él cree en el Gran Israel y lo ha mencionado muchísimas veces. Mencionó que está comprometido a hacer realidad la idea del Gran Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. Pero ese es un tema diferente, porque él lo piensa no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista nacionalista. Sin embargo, en lo que respecta a la relación entre Benjamín Netanyahu y esta corriente, o la corriente Tzonit Hadatit, es que Benjamín Netanyahu cree que está usando el poder de ellos para permanecer en el poder, en el gobierno, y así evitar ir a la cárcel. Y es así de sencillo. Por eso, por cierto, los estadounidenses intentan presionar para que sea indultado por el presidente israelí, Herzog, muchas veces, solo para deshacerse de este problema, porque Benjamín Netanyahu no quiere perder el poder, porque sabe que al día siguiente de perder el poder estará en la cárcel. Y por otra parte, por el otro lado, ahora estos grupos creen que Benjamín Netanyahu es la mejor persona para liderar este gobierno en su nombre,
¿Por qué? Porque los necesita. Así que simplemente lo están tomando como una tapadera, y él los está tomando a ellos como una tapadera. Así que es como, ya sabes, una relación entre dos partes, cada una de las cuales le da a la otra, y es una relación en la que ambas partes ganan. Por eso creo que una idea así, una idea tan descabellada como que Alá no permita bombardear, destruir o dañar la mezquita de Al-Aqsa, aprovechando todo este asunto de la guerra con Irán, podría estar gestándose dentro de este gobierno, de este mismo gobierno. Y aquí no debemos olvidar lo que ocurrió al principio de la guerra en Gaza, cuando el ministro de Patrimonio de Israel, que forma parte de este grupo, el Tzvini Tatit, dijo que él fue quien sugirió bombardear Gaza con una bomba nuclear. Así que estas ideas de cambios masivos en el mundo y de tomarlo todo por la fuerza bruta no son extrañas en esta gente. Y por eso no creo que deba considerarse algo marginal ahora. Hay que tomárselo muy en serio ahora. Hace poco conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó helado. La Thinking Muslim no solo le informó, sino que cambió radicalmente su forma de ver el mundo. Y no fue un caso aislado. Un líder del convoy global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le impulsó a pasar de espectador pasivo a la acción significativa. Un joven de Sudán nos contó que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la umma. Las madrasas han integrado el podcast en su plan de estudios universitario. Desde el primer día, The Thinking Muslim nunca pretendió ser un podcast más. Se construyó sobre la sencilla convicción de que nuestra umma merece medios arraigados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Medios que fortalezcan el imán mientras se enfrentan al mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fatchin y un espacio para jóvenes de la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de gira, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma de contenido sustancial, profundo y con principios. Lo que viene ahora es aún más ambicioso. Un programa de historia narrado con sentido para el presente. Una serie sobre figuras transformadoras, una sira política y contenidos diseñados especialmente para niños. Pero la visión por sí sola no basta. Para construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que compitan con los mejores, necesitamos el apoyo de quienes creen en este trabajo. Únete hoy, hazte miembro en thinkingmuslim.com y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Esta idea o este sentimiento de que la mezquita de Al-Aqsa corre un peligro inminente se ve agravado por el hecho de que, durante los últimos 10 días, hoy hablamos lunes 9 de marzo, durante los últimos 10 días, ¿la mezquita ha estado cerrada a toda oración? Completamente. Ya, ¿por qué? Bueno, los israelíes intentaron, al principio, se aprovecharon de la guerra. Dijeron que por la guerra, ya sabes, debido a la guerra, no debía haber reuniones ni concentraciones masivas en los lugares sagrados, y por eso prohibieron rezar en la mezquita de Al-Aqsa, y prohibieron la entrada por completo a la mezquita de Al-Aqsa. Pero tengamos en cuenta algunos hechos aquí. Primero, los israelíes, sabemos que los israelíes y los estadounidenses planeaban la hora y fecha de esta guerra contra Irán hace muchas semanas, y eso significa que sabían que iban a atacar ese día, ese mismo día. Y eso significa que el cierre de la mezquita de Al-Aqsa se planeó desde el principio. ¿En serio tenemos muchos informes de la mezquita de Al-Aqsa, donde los policías israelíes solían decir a la gente, ya fueran personas que rezaban o fieles, o a veces incluso a trabajadores de la mezquita de Al-Aqsa, en el Waqf musulmán, que se preparen, si hay guerra, la mezquita de Al-Aqsa se cerrará. Así que este es el hecho número 1. Hecho número 2, tengamos en cuenta lo que pasó al principio del Ramadán. Al principio del Ramadán, el gobierno israelí intentó, o provocó, en realidad no lo intentó,
De hecho, provocó un problema entre ellos y la policía israelí y el Waqf musulmán cuando ordenaron al jefe del departamento del Waqf musulmán en Al-Aqsa, el jeque Azam Khatib, ir a comisaría en la ciudad vieja de Jerusalén, y eso va en realidad contra el statu quo. Porque suelen venir a su oficina dentro de la mezquita, a cualquier gestión, así que le pidieron que viniera, le ordenaron de hecho que viniera, de una forma muy problemática, así se puede decir. Intentaron que el hombre se enfadara mucho o se sintiera humillado. Intentaron humillar a la persona y él dijo que no, porque es un cargo oficial y representa a una entidad oficial protegida por el Tratado de Paz jordano-israelí. Así que se negó, y después de que se negara, desde el principio del Ramadán, la policía israelí impidió el iftar en Al-Aqsa. Impidieron el sujur para los trabajadores de Al-Aqsa por completo. Prohibieron al Waqf desplegar las sombrillas para los musulmanes alrededor de la cúpula de la roca, para que no pudieran rezar dentro de la mezquita de Al-Aqsa, porque, ya sabes, por la cantidad de gente que suele venir, tienen que rezar en los patios, y normalmente al principio del Ramadán cubren los patios alrededor de la cúpula de la roca, especialmente para las mujeres, con sombrillas. Y prohibieron las sombrillas, e incluso prohibieron preparar la única clínica de primeros auxilios en Al-Aqsa desde entonces. Y estas acciones hicieron que la entrada a la mezquita de Al-Aqsa fuera muy difícil. Y endurecieron cada aspecto de la entrada a Al-Aqsa y del culto dentro de la mezquita de Al-Aqsa desde el principio del Ramadán. Eso significa que el cierre de la mezquita de Al-Aqsa estaba planeado de antemano. Así que no es, como ya saben, no fue el resultado de lo que pasó en la guerra. No, fue algo planeado y como algo totalmente comprensible, según ellos. Una planificación que querían aplicar en ese momento. Y notamos algo al principio allí. Y el 12, 13 y 14 de Ramadán coincidió con el Yom, las celebraciones de Purim. Ahora, durante las celebraciones de Purim, los israelíes la policía israelí permitió que las masas israelíes se reunieran y celebraran y rezaran, ya fuera para celebrar o para rezar. Entonces, ¿por qué no aplicaron esto a los musulmanes durante unos días religiosos tan importantes? ¿Cómo es el Ramadán? A menos que realmente quisieran que Al-Aqsa estuviera vacía en Ramadán, porque saben que el Ramadán es el mes más difícil del año para los israelíes. Debido a las grandes masas de musulmanes que acuden a la mezquita de Al-Aqsa en Ramadán, y el viernes pasado, el tercer viernes de Ramadán, la mezquita de Al-Aqsa estuvo completamente cerrada, y por primera vez, bajo la ocupación israelí, prohibieron el rezo en la mezquita de Al-Aqsa un viernes de Ramadán, bajo la guerra. Así que solo ha pasado desde 1967, solo ha pasado 4 veces, pero cada vez fue por un motivo. Y muchas de esas veces fue o bien al principio de la ocupación en 1967 o después. Fue por ciertas circunstancias y fue aplicado por el Waqf musulmán, como por ejemplo durante el COVID. Pero ahora fue la primera vez que los israelíes lo aplicaron sin ninguna aceptación ni ninguna relación con los musulmanes sobre este asunto. Supongo que mi pregunta es, si unimos esas cuestiones, ¿siente que hay una amenaza inminente para la mezquita de Al-Aqsa? Absolutamente. ¿De verdad? Sí. Nunca he estado tan absolutamente seguro, tan convencido de que hay un gran peligro inminente, realmente serio, sobre la mezquita de Al-Aqsa como lo estoy estos días. Vaya, ¿en serio? Llevo trabajando en los asuntos de la mezquita de Al-Aqsa desde 1998. Y trabajé en la mezquita de Al-Aqsa durante la época de la Segunda Intifada en el año 2000. Así que llevo trabajando en Al-Aqsa desde hace más de unos 29 años, 28, 29 años. Así que nunca sentí que hubiera un peligro tan cercano e inminente para la entidad de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Cómo lo siento ahora? ¿De verdad? Nunca ha sido tan inminente, nunca ha estado tan claro. Para nosotros, que la mezquita de Al-Aqsa corre un gran peligro de perderse por completo de manos de los musulmanes, tal como está ahora.
Bajo este gobierno, bajo estos fanáticos que ahora gobiernan Israel y el nuevo Israel, porque ahora no solo gobiernan este gobierno, sino que intentaron y tomaron el control de todo el país desde 2022. Porque cambiaron al jefe del Ramatkal, o al jefe del ejército. Cambiaron al jefe del Shabak, la inteligencia interna israelí. Están intentando cambiar incluso al jefe del Omón, órgano judicial en Israel. Así que ahora están construyendo un nuevo estado. En realidad es un estado sionista religioso fanático, según su entendimiento, que no funciona para aplicar razones políticas usando la religión, como mencioné antes, sino al revés. Están tratando de usar la situación actual y usar el estado actual y la situación política actual para aplicar las fantasías religiosas. De la mitología de la que hablan, el apocalipsis y el fin del mundo. Solo para traer al Mesías de nuevo, no de nuevo, por primera vez. O sea, me has, ya sabes, sorprendido, me has dejado sin aliento. ¿Por qué no estamos hablando de esta? Quiero decir, solía pensar que si hubiera un complot inminente para destruir Mashallah al-Aqsa, toda la umma musulmana no solo estaría hablando activamente de este asunto, sino que también habría una revolución, habría revueltas, habría líderes musulmanes que abogarían por el status quo. Sí. Pero después de Gaza, no lo sé. Quiero decir, ya sabes, acabamos de ver la aniquilación de un pueblo y silencio. Bueno, déjame decirte algo. Normalmente, la gente no suele concentrarse en muchas cosas al mismo tiempo. Cuando Israel provocó la guerra en Gaza, en realidad provocó la misma guerra en Jerusalén. Cierto. Y provocaron la misma guerra en Cisjordania. Empezaron a demoler casas en Jerusalén. Por ejemplo, te daré un ejemplo. El número de hogares, las casas que fueron demolidas en Jerusalén durante los 2 años de la guerra en Gaza, fue mayor que todas las casas, el número total de casas demolidas en Jerusalén desde 1967. Así que en 2 años. Han demolido más casas de las que han demolido en 50 años, o más de 55 años. Así que... ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el gobierno israelí trabaja en realidad en diferentes direcciones al mismo tiempo. Y tienen diferentes organismos relacionados con este asunto. Ahora, respecto a la mezquita de Al-Aqsa, hay de hecho un organismo que solo se ocupa de Al-Aqsa y solo trabaja con Al-Aqsa. Y esto es algo llamado la Administración del Monte del Templo. Y en realidad es solo un organismo es un organismo oficial establecido por algunos fanáticos, y se llamaron a sí mismos la Administración de la Mezquita de Al-Aqsa o del Monte del Templo. Y el gobierno israelí empezó a trabajar con ellos y a tratarlos como si fueran la administración de facto de Al-Aqsa, lo cual es bastante inquietante. Lo que significa que en realidad lo hace el gobierno, es absolutamente aceptado por el gobierno, si es que no lo hace el propio gobierno. Así que ahora respecto a la umma musulmana, al mismo tiempo, la umma está siendo golpeada estos años por muchos fuegos aquí y allá, y aquí y allá. Ahora, cuando empezó la guerra en Gaza, mucha gente solía simplemente ignorarlo todo. Por el derramamiento de sangre en Gaza, por el amor de Dios, fue simplemente un genocidio. Lo que estaba pasando en Gaza, y todavía continúa allí. Y ahora, cuando se trata de la guerra en Irán, es absolutamente lo mismo. Para la gente que suele concentrarse en la tendencia, si puedo llamarlo así. Y en este contexto, Israel actúa como un régimen que tiene objetivos específicos y formas específicas y tiempos específicos para cumplir esos objetivos. Y estos objetivos los llevan a cabo organismos específicos del gobierno que no están relacionados con las otras partes. Por ejemplo, con la mezquita de Al-Aqsa, hay partes del gobierno que solo se concentran en Al-Aqsa, en lo que pasa dentro y cómo gestionarlo, y no les importa nada de lo que pase fuera de este contexto. Ahora, el problema con los gobiernos musulmanes, si lo llevamos al nivel gubernamental, es que los gobiernos árabes y musulmanes aún no están convencidos de que haya un cambio importante o un giro importante en la política israelí, en su política y sus estrategias.
no entienden el cambio que se ha producido en el núcleo del Estado israelí. Ahora estamos intentando decirles eso. Sí, tienen que entender que hay un giro importante, un cambio importante, y este cambio no es temporal. Esto es exactamente como lo que ha pasado desde 1996. Cuando Benjamin Netanyahu, lo recuerdo, cuando Benjamin Netanyahu ganó las elecciones, sus primeras elecciones, por supuesto, en 1996, la autoridad la Palestina y el mundo árabe. Los líderes árabes, los líderes musulmanes sentían o creían, si se me permite, que esto era solo temporal. Y que el Partido Laborista, el Partido de la Paz y el Amor, ¿alguna vez fue así? Sí, bueno, eso es lo que entendieron en la época de Isaac Rabin, por ejemplo. Pensaban que los días de Isaac Rabin iban a volver algún día. Pero eso fue en 1996 y ahora han pasado 30 años desde entonces, y Benjamín Netanyahu es el rey de Israel ahora. El que más tiempo lleva como primer ministro de Israel. Así que no entienden lo que está pasando en el corazón de Israel. Lamentablemente, en cuanto al cambio, es real, pero no se comprende hasta que pasa el tiempo y ya es demasiado tarde. Por eso, hacemos un llamamiento constante a los gobiernos, a los musulmanes en general y al público musulmán, para que entiendan que tienen ante sí un nuevo Israel. Y no es solo para la umma musulmana, por cierto, no hablamos solo para la umma musulmana, hablamos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos fanáticos que ahora controlan Israel no creen que solo construir el templo o lo que sea vaya a traer al Mesías. Creen que una de las razones principales o condiciones para su llegada, según algunos, es que el mundo debe estar al borde de una guerra destructiva. Así, Dios tiene que intervenir en ese último segundo y dejar que el Mesías venga a salvar el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que creen o están convencidos de que deben arrastrar al mundo entero, a todas las naciones y pueblos, a una guerra mundial, un conflicto global, para que Dios en algún momento tenga que intervenir. En ese mismo instante, en el último minuto. En Wajir, Kenia, el embarazo debería ser una época de esperanza. En cambio, demasiadas madres corren riesgos. Aquí, la sequía, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a la salud han creado uno de los entornos de salud materna más difíciles del país. Casi 8 de cada 10 mujeres carecen de nutrición adecuada y la mortalidad materna sigue siendo de las más altas del país. Para muchas madres, algo tan simple como comida nutritiva puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida. Este Ramadán únete a nosotros para salvar vidas de madres. Apoya programas de nutrición, amplía la salud materna y ayuda a que cada madre en Wajir tenga la oportunidad no solo de dar vida, sino de vivir. Apoya a mamás y bebés con Beit al-Maal. Convierte tu compasión en esperanza. Visita btml.us/thinkingmuslim para saber más y donar. Así que... Sí que quiero hablar contigo sobre estas opiniones fanáticas. Pero ¿puedo preguntarte sobre el monte del templo? O sea, la idea es el tercer templo, la idea es construir el tercer templo sobre las cenizas de Masjid al-Aqsa. ¿Cómo? Explícanos la teología de eso. ¿Cuál es la idea tras el templo? ¿De dónde viene? ¿Qué credibilidad tiene? Sé que, por supuesto, ya sabes, cuestionamos la credibilidad de estas fuentes, porque creemos en la revelación definitiva del Corán. Pero, digo, desde su perspectiva, ¿qué tan creíbles son estas fuentes? Mira, hay un apunte aquí. Primero haré el apunte, luego daré la perspectiva. Su perspectiva. Un apunte aquí. Recuerdo que una vez Benjamín Netanyahu estaba en la Knesset, creo, y dijo que Jerusalén se menciona en la Biblia, que es el Antiguo Testamento para él, la Torá, más de 600 veces, y no se menciona en el Corán en absoluto. O sea, la palabra Jerusalén o Jerusalem. Así que me resultó muy gracioso. ¿Por qué? Porque Jerusalén no se menciona en absoluto en los primeros 5 capítulos o 5 libros de la Torá. Y tenemos en Nablus, por ejemplo, un grupo de judíos que son los samaritanos, que no creen en todo, solo creen en los primeros 5 libros de la Torá. Y eso significa que Jerusalén ni siquiera se menciona en los libros en los que creen. Desde el Génesis en adelante.
Así que me pareció bastante gracioso que Benjamín Netanyahu hiciera esta comparación de esa manera tan arrogante. Así que ese es solo un punto aquí. Sí. Pero veamos, digamos desde la perspectiva de los israelíes y también de todas aquellas personas que creen firmemente en esta idea del tercer templo, es importante entender cómo perciben ellos este concepto tan relevante para su historia y su identidad. Muchos creen que cuando Dios le entregó las famosas tablas de la ley a Moisés y los israelitas, su pueblo elegido, comenzaron su viaje por el desierto, Dios iba con ellos, guiándolos a través de ese desierto. Y cada vez que descansaban en un lugar, Él se sentaba con su palabra escrita, que está en la tabla, la cual fue puesta en el arca de la alianza. Él descansaba con ellos todo el tiempo en una tienda. La tienda de reunión, y la tienda se llevaba a todas partes, mientras que cuando se construyó, las ofrendas se daban a Dios frente a ella, que es el sacrificio de animales. Y así permaneció hasta que llegaron a Jerusalén. Ahora, cuando llegaron a Jerusalén en tiempos del rey David, a quien, por cierto, no se le considera profeta en la Biblia, así que creen que cuando David, el rey David, se apoderó de Jerusalén, Dios le dijo que quería tener una casa. Ahora, en esta casa, voy a residir en esta casa con mi pueblo. Y esta casa tiene que ser construida sobre el lugar santísimo, Kodesh HaKodeshim. ¿Por qué el Kodesh HaKodeshim o Kodesh HaKodeshim o el lugar santísimo? El lugar santísimo, según el entendimiento bíblico, es la roca dentro de la cúpula de la roca. Cierto. Y por eso, por cierto, la demolición o todo lo que dicen sobre demoler, destruir, se concentran en la cúpula de la roca, porque es el lugar santísimo, la roca misma. ¿Cierto? Y creen que la roca es el lugar santísimo, porque es el lugar donde se hizo el pacto entre Abraham y Dios, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac. Cierto. Por supuesto, los musulmanes creen que ese sacrificio ocurrió en la Meca y que se hizo con Ismael, la paz sea con él, pero ellos creen que se hizo por Isaac y el lugar fue en esa misma roca. Cierto. Por eso fue Salomón y no David, porque David tenía las manos manchadas de sangre, y por eso Salomón, su hijo, el rey Salomón, construyó la primera casa de Dios, donde Dios residía junto a su palabra. Así que, como ven, la palabra representa la alianza, el lugar representa la alianza, y la casa representa el objetivo final de tener a Dios residiendo con su pueblo. Así fue como se desarrolló la idea o la ideología del templo en el judaísmo. Así que cuando fue destruido por primera vez, cuando los israelitas pecaron a los ojos de Dios, fue destruido y el arca de la alianza se perdió. Así que la palabra escrita de Dios se perdió y fue escrita de nuevo en Babilonia. Así que después de eso, durante la invasión aqueménida o persa de la zona, de la región, a los israelitas se les permitió residir de nuevo. Y se construyó el segundo templo, o el templo de Zorobabel. Ahora bien, por cierto, el templo que vemos hoy en las fotos no representa el segundo templo de Zorobabel, representa la renovación o reconstrucción del templo en la época de justo antes de que apareciera Jesús alayhi salam, Isa alayhi salam. Por eso, algunos cristianos, a veces escucho a algunos cristianos afirmar que esa fue la tercera construcción del templo y que vino el Mesías, que era Jesucristo. Pero sabemos que los judíos no aceptan a Jesús alayhi salam, Isa alayhi salam, como el Mesías. Así que creen que no fue el tercer templo, el templo de Herodes. Fue solo una renovación del templo de Zorobabel. Cierto. Así que el templo de Herodes fue solo una renovación, según este entendimiento, esta narración, desde esta perspectiva, y fue reconstruido, y Dios residió con su pueblo, hasta que fue destruido de nuevo después, a manos de Tito. Ahora bien, la idea aquí es que hace 2000 años existía este segundo templo desde ya saben, como he mencionado, desde un punto de vista bíblico, y fue destruido. Así que surgió la idea, desarrollada más tarde, de que la tercera construcción del templo sería la última construcción. ¿Cuánto tiempo después? Ahora bien, sí, en realidad, esto es cuando Dios decide que el arrepentimiento de su pueblo es aceptado. Y en este punto, Dios permitirá a su pueblo construir el templo. Y por cierto,
algunos rabinos creen que ese tercer templo ni siquiera se construirá. Bajará del cielo. Algunos creen que no, que será construido. Así que en realidad difiere en muchísimas ideas. Y tiene muchos aspectos de interpretación en el judaísmo actual, y no solo hoy, sino a lo largo de la historia. Y algunos creen que Dios permitirá que su casa sea construida por tercera y última vez, y en ese momento, cuando ocurra, vendrá el Mesías. Y él reinará para siempre con los israelitas y con el pueblo. Estarán unidos a Dios, y el mundo entero se unirá en una sola religión, que es la religión de Dios, la creencia en Dios. Así que, en realidad, esto es, intento simplificarlo lo más posible, porque es complicado, con diferencias, muchos aspectos distintos sobre este tema y diferentes perspectivas de un lado o de otro. Como mencioné antes, por ejemplo, algunos rabinos creen que el Mesías, vendrá y el tercer templo simplemente descenderá del cielo. Otros creen que no, el tercer templo debe ser construido por seres humanos, y así es como entonces viene el Mesías. Algunos creen que el templo debe ser construido y luego destruido, y entonces viene el Mesías. Otros creen que el Mesías vendrá primero, y luego el templo será construido por todos los seres humanos. Cuando venga el Mesías, me dijo una vez un rabino, que desde su perspectiva, dijo, bueno, creemos, él y su grupo creen, que cuando venga el Mesías, la gloria de Dios vendrá con él. Y tú, me señaló a mí, tú y toda tu gente, y todo el mundo, la gente del mundo presenciará la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Y todos nosotros creeremos en una sola religión, y juntos construiremos la casa de Dios, la tercera y última casa de Dios. Esa es la idea del tercer templo. Lamentablemente, los fanáticos que están tomando el control del gobierno israelí, hoy creen en una idea llamada la mano de Dios, que significa que nosotros somos la mano de Dios que prepara todas las circunstancias en la tierra, listas para que Dios tenga que cumplir sus promesas y Él tenga que enviar al Mesías. Eso significa que creen que debemos construir el templo, el tercer templo, en el lugar de la mezquita de Al-Aqsa, y es entonces cuando Dios encuentra al mundo necesitado de su Mesías y Él enviará al Mesías. Quiero decir, hay movimientos activos en Israel y más allá. En Estados Unidos, que en realidad están organizando no solo reuniones simbólicas, sino organizando planes reales para las mezquitas. Preparar vestiduras sacerdotales, vasijas del templo. Parece que esto no es solo una fantasía religiosa. Ahora hay un movimiento detrás de reemplazar... Pues sí, así es. La mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, con el tercer templo. Sí, eso es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y de hecho, esto está surgiendo en los Estados Unidos, por ejemplo, más de lo que ocurre en Israel. Y por cierto, está ocurriendo entre los evangélicos, más que entre los evangélicos cristianos, más de lo que ocurre entre algunas comunidades judías también. Así que es muy interesante ver cómo este objetivo se persigue desde dos direcciones distintas. Sin embargo, todos ellos están tomando el mismo rumbo, pero desde una perspectiva diferente. Hablemos de esa perspectiva diferente, porque quiero entender la postura de los cristianos evangélicos. ¿Se adhieren a la teología que acaba de exponer sobre la reconstrucción del tercer templo? Obviamente lo hacen. Explique su amplia filosofía. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, en términos generales, cuando hablamos de los evangélicos en Estados Unidos, que ahora controlan, por cierto, la administración actual de ese país, tenemos al ministro de Guerra creyendo en esto, al presidente de la Cámara creyendo en esto, creyendo totalmente. Tenemos al secretario de Estado creyendo en esto también. También tenemos a algunos senadores que hablan de guerras religiosas, de todas estas fantasías, que realmente creen en esto. Estos grupos creen de hecho en la misma corriente ideológica que ya he explicado anteriormente, que coincide plenamente con la ideología del sionismo religioso y que comparten los mismos principios y valores fundamentales que mencioné antes.
desde un punto de vista religioso, que es que el tercer templo debe ser construido para que venga el Mesías. Así que no se trata de que el templo venga, descienda del cielo y entonces venga el Mesías. No. Dicen que creen que son las manos de Dios y que deben construir su casa por la fuerza. Y así es como Dios tiene que intervenir y tiene que traer a su Mesías. La única diferencia entre ambas partes es que los evangélicos creen que Jesús es el Mesías y que vendrá por segunda vez. Mientras que la corriente del sionismo religioso en Israel cree que será por primera vez. Ahora se preguntarán, ¿y qué? Es bastante diferente, es una diferencia muy grande. Sí, pero recuerdo que hace unos días leía un artículo en Texas, publicado en Texas, sobre el tema de la vaca roja. Y lo de la vaca roja es muy interesante, porque las dos personas que colaboran en esta idea son dos, un evangélico de Texas y un rabino judío israelí. Quería preguntarte sobre la vaca roja, o sea, explícame eso. Sí, te lo contaré si Dios quiere, no hay problema, te lo contaré. Pero es que es muy interesante, porque en el texto, cuando leí el artículo, Sí. se mencionaba que hay grandes diferencias entre cristianos y judíos respecto a la idea del Mesías, porque los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Así que estas dos personas, Zaimamo y su amigo, Zaimamo, el rabino de Israel, y su amigo de Texas, el amigo tejano cristiano, decidieron intentar trabajar juntos para traer al Mesías. Y luego ya veríamos si era por segunda vez o por primera vez. Es bastante interesante, ¿verdad? Ahora, respecto a la vaca roja, en realidad es algo relacionado. No es tan central como lo es ahora desde el punto de vista evangélico. Desde el punto de vista judío, es un ritual que debe hacerse para purificar a una persona, para poder asistir, para entrar en la casa de Dios o en el monte del templo. Ahora, es bastante interesante notar que el gran rabinato de Israel prohíbe a los judíos y a todos los demás entrar en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, o lo que llaman el monte del templo. ¿Y por qué? Por un problema de purificación. Ahora bien, la purificación es algo relacionado con lo que se llama la impureza de los muertos. La persona muerta se vuelve impura. Así que si tocas a un muerto o pasas por la zona donde está el muerto, con solo tocar a la persona te vuelves impuro. Ahora, la impureza en el judaísmo puede ser tratada de diferentes maneras. Pero esta impureza relacionada con los muertos tiene que hacerse de cierta manera. Esa forma determinada ocurrió, se mencionó en el Talmud, se mencionó en la época de Moisés. Por primera vez, cuando Dios ordenó a Moisés, según esta tradición, Dios ordenó a Moisés sacrificar una vaca roja que sea completamente roja, sin un solo pelo que sea diferente. Y no solo eso, esta vaca roja tiene que estar libre de cualquier problema. No debe haber sido usada para arar o para trabajar, así que ni siquiera puedes montarla o apoyarte en ella. No puedes ni ponerle una cuerda. Así que, con estas condiciones tan estrictas, esta vaca roja, tras alcanzar cierta edad, debe ser sacrificada al este del lugar sagrado. Y tras sacrificarla, la sangre debe ser rociada 7 veces con ciertas oraciones. Y luego esta vaca roja tiene que ser quemada. Y las cenizas se usan en agua pura, para rociar a cualquiera. Si rocías a alguien, esa persona se vuelve pura. Ahora, según la tradición del Talmud, esta tradición ocurrió 9 veces. A lo largo de la historia, la primera vez fue hecha por Moisés. Luego creo que fue Yeshua. Y ocurrió muchas veces, o otras 7 veces, hasta que la última vez que ocurrió fue hace 2000 años, en la época del Segundo Templo. Ahora, la tradición judía dice que desde hace 2000 años hasta ahora, nunca ha nacido una vaca roja, y criada en tales zonas, y tiene que nacer en la tierra de Israel. Vale. Así que nunca ocurrió. Recuerdo que en el 2007 creo que nació esta vaca roja en Israel,
y hubo un gran problema masivo. Y no recuerdo si fue en el 2007 o en el 2005, no lo recuerdo. Yo estaba en Gran Bretaña en ese momento, pero intentaba comprobarlo. Pero tras unos meses, unos pelos de, creo que cerca de los ojos, cambiaron de color a negro, y entonces ya no era lícita. Así que eso se consideró. Así que gradualmente se convirtió en la vaca roja. La 10ª vaca roja se convirtió en una señal de Dios. Al final se creyó que sería una señal de Dios. Y se cree, según el Talmud, que la 10ª vaca, vaca roja, sería sacrificada por el propio Mesías. Así que será la señal definitiva de Dios, la que indica que permite realmente a su pueblo entrar en el recinto sagrado del monte del templo. Por eso, a lo largo de la historia, los judíos creyeron que entrar en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa está prohibido. Cierto. Y por eso nunca entraron allí. Porque hay que esperar al Mesías. Sí, no se puede. Again, porque eres impuro. Porque eres impuro. Sí. Y necesitas esta señal de Dios. Así que incluso desde que llegaron los musulmanes, en realidad los musulmanes no le quitaron la mezquita de Al-Aqsa a nadie. Y la mezquita de Al-Aqsa estaba fuera de la ciudad de Jerusalén cuando Umar ibn al-Khattab entró en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa estaba fuera de la ciudad. Vale. Así que no se la quitó a los cristianos ni a los judíos. E incluso después de eso, los judíos no creían que puedan entrar en estas instalaciones porque son impuros en ese momento. Eran impuros. Y esto se mantuvo hasta nuestros tiempos. Por eso, hasta el día de hoy hay 2 carteles. Sí. En la puerta de los marroquíes y la puerta de la cadena, que son las puertas del suroeste de la mezquita de Al-Aqsa. Y estos 2 carteles están escritos en inglés y en hebreo por el Gran Rabinato de Israel, que prohíbe entrar en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Eso significa que quien quiera que provoque esto y entre en la mezquita de Al-Aqsa, y hablo aquí de los fanáticos israelíes, de los grupos religiosos del templo, según nuestro entendimiento, en realidad están violando el dictamen del Gran Rabinato. Y por cierto, lo violaron porque tenían su propia interpretación de la idea de romper esta ley, diciendo que nosotros somos la mano de Dios. Y que al venir aquí y realizar todos los rituales que se hacían en el templo, Dios nos permitirá alcanzar el objetivo final, que es la construcción del templo y la llegada del Mesías. Así que, por eso, la idea de la vaca roja siempre ha sido una idea que se ha cuidado como una señal de Dios. Ahora, lo que pasó con las vacas rojas de las que hablamos fue que hace unos años un fanático evangélico de Texas, como mencioné antes, y es granjero, estaba tan obsesionado con este tema hasta el punto de creer que Dios le habló cuando tenía 14 años. Él cree que Dios le habló y escuchó noticias en ese momento que le decían a un lado de su cabeza que voy a usarlo para el beneficio de este asunto y que de alguna manera él no va a hacer eso. Es solo, ya sabes, una ilusión de estar relacionado con Dios. Así que estaba tan obsesionado con la idea de las vacas rojas que intentaba encontrar una vaca roja donde fuera. Encontró a un compañero, si puedo llamarlo así, que tenía la misma idea, obsesionado con la idea de la vaca roja, creyendo que este es el tiempo del Mesías en Israel, que es el rabino Tzai Mamo. Y ambos tipos encontraron muchas vacas rojas, según su entendimiento, y las llevaron hasta Israel. Ahora, el Gran Rabinato, por cierto, tiene un problema muy serio con este asunto, porque se cree, pues vaya, que esta vaca roja tiene que nacer en la tierra de Israel y tiene que ser sacrificada de una manera determinada. Y por cierto, trajeron 5 y creo que 2 de ellas se volvieron ilegales. Les salió pelo de otro color después y solo se quedaron con 3. Sacrificaron a una y ahora solo tienen 2 listas. Así que están intentando hacerlo de cierta manera que se aplicaba de acuerdo con el Talmud. Ahora, los problemas con este asunto son 2. El primer problema es que el Gran Rabinato de Israel no acepta esto del todo porque estas vaquillas rojas no nacieron en Israel, en la tierra de Israel. Lo segundo es que, según la tradición, la 10ª vaquilla roja tiene que ser sacrificada por el Mesías.
Así que Chachi Mamo no es el Mesías. Y su amigo, los amigos evangélicos, no son el Mesías. Pero están tan obsesionados con la idea de la segunda venida de Jesús, hasta el punto de que el presidente de la Cámara en los Estados Unidos llevó a Chachi Mamo y a su amigo granjero, el amigo tejano, al Día Nacional de la Oración. Y el 30 de enero, creo que de 2024, no estoy seguro si de 2023 o 2024, creo que de 2024. Y les dio media hora entera para hablar de ello ante, ya sabes, las élites de Washington, D.C. A nivel nacional, a escala nacional. Esto te indica lo obsesionados que están estos evangélicos con esta idea y estos fanáticos con esta idea. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se trata de profecías, cuando llega una profecía, sucede. Pero intentar provocar esta profecía e intentar hacer que ocurra por la fuerza es algo peligroso, porque significa que vas a llegar muy lejos con estas ilusiones y con estos entendimientos. Pero por supuesto, aquello era paradoja, porque los sionistas cristianos creen que cuando se construya el tercer templo y la mezquita de Al-Aqsa sea destruida y venga el Mesías, habrá una conversión forzada de judíos durante el Apocalipsis. Así que hay ¿cómo se llevan estos dos extraños compañeros de cama cuando uno cree en el exterminio del otro en última instancia? Es interesante porque cada uno de ellos cree que tú te equivocas y yo tengo razón. Tú te equivocas y yo tengo razón. Sí. Así que trabajemos juntos hasta que venga el maestro y resuelva el problema. Cierto. Y que resuelva el problema entre nosotros. Así que cuando venga, se menciona en el artículo que he citado, se menciona que, cuando venga, resolverá el problema. Sabremos quién tiene razón y quién se equivoca. Este es un artículo del que hablaste fuera de cámara. Explica el artículo. Sí, es un artículo que fue escrito por Andrew Logan en la revista Texas Monthly, en Texas. Lo leí y fue increíble, porque le llevó un año entero trabajar en eso. Estuve en contacto con mucha gente, de hecho, sobre este tema. Y trabajó en esta investigación durante todo un año. Sí. Y muestra exactamente, expone cómo estos fanáticos están tan poseídos por esta idea. Y por cierto, estar poseído por una idea apocalíptica, se vuelve peligroso cuando tienes poder. Porque intentas usar tu poder absoluto, para aplicar tu propia interpretación de la profecía. Los musulmanes tienen profecías. Sí. Los cristianos tienen profecías, los judíos tienen profecías, los hindúes tienen profecías. Ahora bien, la profecía no es el problema. El problema es que una vez que tienes un poder tan fuerte como ser, por ejemplo, el líder del ejército más fuerte de todo el mundo y la mayor potencia nuclear masiva de todo el mundo, y crees que tienes que traer el apocalipsis a todo el mundo. Ese es el problema. Y hablaste antes sobre Pete Hegseth, el secretario de Estado para la Guerra en los Estados Unidos, y quiero decir, por lo que se dice, es un cruzado. Quiero decir, Él cree en Dios. Él cree en eso. Dio un discurso en 2017 sobre la demolición de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Sí? ¿Y la sustitución del templo? Dijo exactamente. Dijo que no creo que haya. Dijo que 1948 fue un milagro. Sí. Guerra 67 fue milagro. Sí. 2017, Jerusalén como capital de Israel fue un milagro. Sí. Así que no creo que el milagro de construir el templo no pueda ocurrir. Sucederá. Sí. No sé cuándo, no sé cómo, pero sucederá. Ahora, este fanático, eso fue en 2018, creo. Sí. Pero ahora él controla el ejército. Así que puedes imaginarte lo loco que está este mundo con este tema. Sí, suena muy loco. Históricamente, la mezquita de Al-Aqsa ha sido un punto focal de la ira musulmana. Tuvieron los disturbios de 1929, la segunda intifada. ¿Creen realmente los responsables israelíes que pueden cambiar el status quo de Haram al-Sharif sin provocar otra, explosión en el mundo musulmán? ¿O es que quieren esta explosión? Bien, antes que nada, solo quiero hacer un apunte sobre la idea de la palabra Haram al-Sharif. ¿Cierto? No me gusta usar esta palabra porque ahora la usan los israelíes. Ajá. Para representar una idea falsa sobre la mezquita de Al-Aqsa.
Todo se llama Mezquita de Al-Aqsa. No es Haram al-Sharif. ¿Por qué he dicho eso? Si consultas el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, verás que su posición, la posición de Israel respecto al templo, o respecto al monte del templo, que es la Mezquita de Al-Aqsa, es que suelen usar la palabra Haram, el Sharif, el noble santuario, como una entidad distinta a la Mezquita de Al-Aqsa. Afirman que la Mezquita de Al-Aqsa es solo la Mezquita Qibli, que es solo un pequeño edificio con una cúpula de plomo, con una cúpula negra, en la parte sur de la Mezquita de Al-Aqsa. Dicen que para nosotros los musulmanes se llama la Mezquita Qibli. Ellos, el sitio web dice que el monte del templo, o Haram al-Sharif, o el noble santuario, es, ya sabes, un recinto judío donde estaba el templo, bla, 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 etc. Y dicen que hay santuarios musulmanes en él, incluida la Mezquita de Al-Aqsa, que es solo un pequeño edificio al sur, en la esquina sur del monte del templo, o Haram al-Sharif. Y por cierto, eso es erróneo, porque la Mezquita de Al-Aqsa es toda el área. Ese edificio es solo el 4% de la Mezquita de Al-Aqsa, toda el área. Es la Mezquita de Al-Aqsa. Y por cierto, el gobierno israelí en ese sitio web afirma que la cúpula de la roca ni siquiera es una mezquita. Ya ves, incluso la cúpula de la roca no creen que sea una mezquita, creen que es solo una cúpula. Así que por esto quería simplemente plantear esta idea. Ahora, tu pregunta es sobre si va a provocar algo así como una explosión en el mundo musulmán. Sí. Bueno, déjame decirte algo importante aquí. Algunas personas, desde el comienzo de la guerra de Gaza, empezaron a enviarme mensajes, porque siempre estaba, como de costumbre, ya que es mi especialidad, hablando de lo que ocurre en la Mezquita de Al-Aqsa, concentrándome en lo que ocurre en la Mezquita de Al-Aqsa y diciendo, e intentando atraer la atención de los musulmanes hacia lo que pasa en su mezquita. Muchos musulmanes solían enviarme mensajes o comentarios diciendo que, bueno, estás hablando de la Mezquita de Al-Aqsa y nadie se mueve por Gaza. Ya sabes, la gente está muriendo y no van a trabajar, entonces nadie se mueve. Así que, ¿por qué moverse por solo una mezquita o un edificio? Ya. Eso es algo irrelevante para la idea. ¿Por qué? Porque la Mezquita de Al-Aqsa no es, hablando en general aquí sobre históricamente, perdón por hablar así, la Mezquita de Al-Aqsa nunca ha sido considerada como un edificio para los musulmanes, o como piedras que tienen, ya sabes, una forma o una importancia histórica o algo así, ¿no? O un significado. Siempre ha sido una idea. La Mezquita de Al-Aqsa es la idea de tener una de las 3 mezquitas. No es el tercer lugar sagrado, por cierto. No es el tercer lugar más sagrado. Eso es erróneo. En el Islam, la Mezquita de Al-Aqsa es la tercera mezquita solo en cuanto a la multiplicación de la oración. De las recompensas. Por supuesto, las recompensas. Porque sabemos que Masjid al-Haram son 100.000, Masjid al-Nabi son 1.000 y la Mezquita de Al-Aqsa son 500 o 250, que es más exacto, por cierto. Pero no es de esta manera. No debería abordarse de esta manera. Sí, la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa es exactamente igual a la de la Kaaba. Y es exactamente la misma santidad que la de la Mezquita del Profeta, la paz sea con él. Así que respecto a la santidad, la idea es que la Mezquita de Al-Aqsa es, siendo la Mezquita de Al-Aqsa uno de los lugares más sagrados del Islam, o uno de los lugares sagrados del Islam, porque tenemos 3 lugares sagrados iguales en cuanto a santidad. ¿De acuerdo? Esto es algo que debemos entender, y de esta manera, los musulmanes no ven la Mezquita de Al-Aqsa solo como edificios y historia, con histórico, patrimonio. Sí, creen en la Mezquita de Al-Aqsa como la idea de un versículo del Corán. Así que en el Corán menciona la Mezquita de Al-Aqsa por su nombre en la Surah Al-Isra. Y creer en la importancia de la Mezquita de Al-Aqsa y preservarla es exactamente lo mismo que creer en preservar el Corán. Y sabemos que cuando se trata del Corán es un tema delicado para los musulmanes. ¿Os ocurre exactamente lo mismo con la Mezquita de Al-Aqsa? Por eso siempre ha provocado la ira de los musulmanes el simple hecho de tocar la Mezquita de Al-Aqsa. Y esto es, por cierto, lo que Gran Bretaña entendió. Durante el mandato británico, una de las mayores revoluciones que hubo fue la de Al-Burak en 1929, como mencionaste.
Desde entonces, las autoridades británicas sintieron una especie de autodisuasión respecto a la mezquita de Al-Aqsa y creen que la mezquita de Al-Aqsa es una entidad que no debemos provocar ni a la que debemos acercarnos. Y ocurrió exactamente lo mismo durante la ocupación israelí. A lo largo de los años de ocupación, desde 1967, hablo de la ocupación de la zona este de Jerusalén y la Ciudad Vieja, que incluye Al-Aqsa. Desde 1967 vemos que la mezquita de Al-Aqsa siempre ha provocado ira y ha provocado peligro. En 1987, cuando estalló la Intifada, la primera Intifada, el segundo estallido de la Intifada fue tras la masacre de la mezquita de Al-Aqsa en 1990. Así que, en el año 2000, la irrupción, la visita de Ariel Sharon a la mezquita de Al-Aqsa, desató la segunda Intifada, que fue llamada la Intifada de Al-Aqsa. Y fíjate en algo. A lo largo de todos estos 26 años, es decir, desde el año 2000 hasta el año 2026, la mezquita de Al-Aqsa ha sido prácticamente en todo momento la principal protagonista y el centro de atención de casi cada uno de los problemas y conflictos que han surgido en la región de Palestina. Desde el 2000 y el 2003, cuando los israelíes abrieron la mezquita de Al-Aqsa por la fuerza, y a partir de los últimos 10 años, hablando de desde el 2015, del 2015 hasta el 2025 o 2026 ahora, la mezquita de Al-Aqsa fue la protagonista, o la razón de todos los problemas que ocurrieron en Palestina. De todos ellos. En el 2015 se produjo el estallido de la Intifada de Jerusalén. La llamaron la Intifada de los Cuchillos. En aquel momento, cuando los israelíes prohibieron la zona del Ribat, que es para proteger la mezquita de Al-Aqsa, los protectores de la mezquita de Al-Aqsa y los Murabitun, y los prohibieron. Y esto estalló. Esto causó la Jabhat al-Sakaken, como se mencionó, o Jabhat al-Quds, el estallido de la Intifada de Jerusalén o la Intifada de los Cuchillos en Jerusalén, en el 2015. En el año 2017, durante ese periodo, se produjo el estallido de la llamada Intifada, o también conocida como la Revolución de Bab al-Asbad, el asunto de los detectores de metales. En el 2019, el estallido ocurrió de nuevo en Bab al-Rahma, donde solía estar mi oficina, en Masjid al-Aqsa, cuando estaba a punto de cerrarse por completo y convertirse en algo diferente, y los musulmanes se rebelaron en Jerusalén. En el 2021, así que podemos decir que cada 18 meses, hubo un estallido, que está relacionado directamente con Masjid al-Aqsa. En el 2021 hubo lo que se llamó Sayf al-Quds. Los palestinos la llamaron la Batalla de la Espada de Jerusalén, que de hecho provocó reacciones en toda Palestina, en todas partes, incluso dentro de los territorios de Israel, los territorios del 48. Y eso fue en el 2021. En el 2023, la guerra que empezó en Gaza fue en realidad la operación que empezó allí, que ocurrió allí. De hecho, recibió su nombre por la mezquita de Al-Aqsa. Eso significa que la mezquita de Al-Aqsa estuvo en el corazón de todos los movimientos palestinos durante los últimos 10 años. Eso significa que no hay razón alguna para que la mezquita de Al-Aqsa no sea el motivo de otro estallido. Especialmente porque desde la guerra en Gaza estamos observando. Ahora estamos presenciando una enorme presión sobre el pueblo palestino en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén, por parte de los israelíes. Simplemente los están sometiendo a la gente a una presión enorme. Hasta el punto de que, con el tiempo, la gente acabará por explotar. Cierto. Todo va a fallar. Y esto es algo que los israelíes de hoy en día no están comprendiendo. ¿Por qué? Por lo que he mencionado anteriormente. Porque ya no vivimos en el Israel de 2015, ni de 2017, ni de 2019, ni de 2021. Estamos viviendo en el Israel sionista religioso, el Israel de Tzionut Hadatit. Ese es un nuevo Israel. Ellos quieren este nuevo Israel bajo Smotrich y bajo Itamar Ben-Gvir, quieren este estallido. De hecho, quieren esta guerra. Bien.
Por cierto, eso no significa que no debas hacer nada para proteger la mezquita de Al-Aqsa, o que tampoco debas darles ninguna excusa, por favor. No. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la intención de destruir la mezquita. Así que, independientemente de si el pueblo palestino estalla en una revuelta o lo que sea, este gobierno tiene esa idea y quiere aplicarla. Sin importar si lo del 7 de octubre ocurrió o no. El gobierno israelí, el actual, ya que se formó en 2022, recuerden, lo del 7 de octubre pasó el 7 de octubre de 2023. ¿Así? Así que desde 2022 ya tenían esta idea para la mezquita de Al-Aqsa. Tenían esa idea y querían ponerla en práctica, y todavía quieren hacerlo. Debido a su interpretación religiosa y a la fantasía religiosa de que el Mesías vendrá, esta vez, este es el nuevo Israel, y por eso siempre digo que el Israel actual, el nuevo gobierno de Israel, no es un peligro para la región o para el pueblo palestino, es un peligro para el mundo entero, porque creen que para traer al Mesías, el mundo entero tiene que encaminarse hacia la guerra. Y Dios tendrá que intervenir en el último segundo. Ahora imaginen, porque sabemos que es una mitología, imaginen que lo lograran, Dios no lo quiera, si lograran arrastrar al mundo entero a ese punto, por ejemplo, atacando la mezquita de Al-Aqsa o haciendo alguna estupidez en esa zona. Y Dios no interviniera. ¿Qué pasaría? Sin duda iríamos hacia la destrucción de todo el mundo. Y por eso tengo miedo, y por eso hago un llamamiento a todos los seres humanos, a toda la humanidad y a todos los gobiernos del mundo, detengan a este gobierno de locos. Y a quienes los apoyan en esta administración estadounidense de locos, la nueva administración de Trump. Porque están intentando arrastrar al mundo con ellos hacia un estallido descomunal. Y sabemos que el Mesías no vendrá, porque esto es una mitología. Con todo el respeto a la ideología de quien quiera que crea en eso. Pero sabemos que todo esto llevará al mundo entero a un desastre. Sí. Doctor Abdullah, también tenemos mitologías en torno a Jerusalén y el futuro de Jerusalén. Refiere musulmana. Mitologías. Musulmana, sí. ¿Podría explicárnoslo? O sea, ¿qué decimos de Jerusalén en el fin de los tiempos o hacia, ya sabe? Sabe, hay una diferencia muy grande aquí. ¿Por qué? Los musulmanes sí creen que Jerusalén se relaciona con las profecías del fin de los tiempos, pero de otra forma. Creen que, según el hadith del profeta Mahoma, él puso su mano sobre la cabeza de Abdullah ibn Jawala, su compañero, y dijo: «Oh, hijo de Jawala, si ves que el califato se establece en la tierra sagrada, entonces se acercan los terremotos, las tribulaciones y los grandes sucesos, y la hora ese día estará más cerca de cualquiera de vosotros que mi mano de tu cabeza. Si encuentras el califato, si ves que el califato entra en la tierra santa, que es Jerusalén y sus alrededores, entonces el fin de los tiempos está cerca. Y entonces ocurrirán los terremotos, los grandes problemas y las grandes fitnas. Y el día del juicio estará más cerca en ese momento de cualquiera de vosotros que mi mano, esta mano mía, de vuestra cabeza». Entonces, ¿qué implica esto? Implica que al final de los tiempos, Jerusalén será considerada como, ya sabe, según el entendimiento del hadith, los muhaddithín, los eruditos del hadith, que Jerusalén será al final de los tiempos, será la capital de los musulmanes, de una entidad musulmana a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir esto? Nadie lo sabe. Ahora, si alguien viene y dice, bueno, yo haré esto, lo haré ahora, por este hadith. En realidad ya ocurrió hace 1200 años, cuando los abasíes iniciaron su guerra, su revolución contra los omeyas, en el este, en Jorasán en Persa, y tenían sus banderas de color negro. ¿Por qué? Porque había un hadith que hablaba del fin de los tiempos, que decía que si ves la bandera negra viniendo del este o de la zona de Jorasán, síguela, porque el Mahdi está en ella. Así que lo hicieron, pero sabemos que no era el Mahdi en aquel momento. Así que no afecta al texto en sí. ¿Por qué? El profeta Mahoma enseñó a los musulmanes una metodología para lidiar con estas profecías. Sí. Es bien sabido que el profeta Mahoma mencionó al falso Mesías muchas veces, o al Masías Dajjal en árabe. Se dice que, según un hadith, creo que estaba en Al-Bukhari, no estoy seguro,
Creo que está en Al-Bukhari. Se mencionaba que había una persona en Medina llamada Ibn Sayyad que se veía exactamente como el profeta Mahoma describió. Encajaba exactamente con esta descripción del falso Mesías respecto a su aspecto, porque tenía uno de sus ojos estaba cerrado y demás. Así que Umar ibn Khattab pensó que esta persona era el anticristo o el falso Mesías. Le preguntó al profeta y el profeta dijo, no lo sé. Podría serlo y podría no serlo. Así que ni siquiera el profeta sabía cuándo iba a suceder esto. Entonces, ¿qué dijo Omar? Ya Rasulullah dalni aktuluhu, oh mensajero de Dios, déjame matarlo. Y ya está. ¿Qué dijo el profeta? Según este hadith, dijo, déjalo, Umar. Si fuera él el falso Mesías o el anticristo, no serías capaz de matarlo. Porque sucederá, es una profecía y sucederá. Y si lo mataras, si fueras capaz de matarlo, entonces no es él. ¿Y entonces para qué matarlo? ¿Matar a una persona inocente? Esa es la idea. Ahora, el profeta nos dice que no debemos intentar forzar estas profecías. Sé que la Biblia tiene muchas profecías, el Corán tiene muchas profecías, el Evangelio, el libro de Juan, la visión de Juan tiene muchas profecías. No nos corresponde a nosotros, como seres humanos, crear las circunstancias que lleven a que estas profecías ocurran. Porque en este caso, estas profecías no se cumplirán. Para que una profecía se aplique, tiene que ser aplicada por la voluntad última de Dios. Esto es desde un entendimiento musulmán, desde una perspectiva musulmana. No puedes interferir con eso. No puedes pretender que tú lo harás. Así que cuando los abasíes fueron a Jorasán e iniciaron la revolución desde Jorasán para que coincidiera con el hadith, la mayoría de hecho todos, no solo la mayoría, de los eruditos del hadith rechazaron eso y dijeron que no era de eso de lo que hablaba el hadith. Habla de algún momento de la historia. Y hay otra cosa en la metodología de estudio de las profecías en el Islam, que es muy importante. Y es que para que una profecía se cumpla, según la perspectiva musulmana, debe ser olvidada. Tiene que ser olvidada y no estar esperándose en ese momento. De verdad. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en la época en que Uthman, que Alá esté complacido con él, fue asesinado. Sí, porque Sayyida Aisha, que Alá esté complacido con ella, dijo que un día el profeta Mahoma, la paz y las bendiciones sean con él, llamó a Uthman, su compañero y tercer califa musulmán, y empezó a decirle algo en secreto. Y el rostro de Uthman estaba cambiando. Significa que era algo de miedo, y había miedo en su rostro. Y al final oyó al profeta decir, «Oh Uthman, Dios te pondrá un manto o te dará un manto». Lo que significa el califato, por cierto, era solo una metáfora del califato. Sí. Así que si los hipócritas intentan convencerte o intentan obligarte por la fuerza a quitártelo, no lo hagas hasta que te encuentres conmigo. Lo que significa hasta que mueras, ¿cierto? En la continuación del hadith, ella mencionó eso tras la muerte de Uthman, que Alá esté complacido con él. Y una persona que estaba escuchando dijo, «Ya, al-Mu'minin, oh madre de los creyentes, ¿por qué no nos lo dijiste antes?» Ella dijo, «Olvidé lo que pasó y lo he recordado ahora, tras la muerte de Uthman», ¿cierto? Así que, para que esta profecía se cumpliera, ella tuvo que olvidarlo. Y esto es exactamente lo mismo. Los musulmanes sí creen en el anticristo o el falso Mesías. ¿Sí? Ahora, no podemos simplemente venir y decir que el falso Mesías va a venir y que voy a hacer todo lo posible para que venga, para que Jesús regrese, porque los musulmanes creen que Jesús, Isa, la paz sea con él, volverá a la tierra. Así que no me corresponde a mí hacerlo todo y dejar a Dios y elegir por Dios cuándo vendría el falso Mesías. No depende de ti, sí. Pero ese es el problema con estos grupos fanáticos. Entiendo. Están intentando decidir en nombre de Dios. Sí. Y por eso me pregunto, ¿quién diablos eres tú para decidir por el Señor, por Dios, cuándo se van a aplicar las profecías de Dios?
Sí, no depende de ti, y ese es el peligro. Por eso estoy seguro al 100% de que lo que se está haciendo ahora no es un milagro. Y no está relacionado con las profecías que se mencionan. Si doy por sentadas las profecías de la Biblia, si las considero profecías correctas, sí. No creo que una persona como Smotrich, o Tzahi Mamo, o Ben-Gvir, o Yehuda Glick, o cualquiera de estos fanáticos esté en posición de forzar a Dios para cumplir las profecías en las que creen en el momento que ellos quieran. Sí. Esa es la cuestión. Así que mi última pregunta para usted, doctor. Abdullah, esto ha sido fascinante, por cierto, de verdad. Razak al-Arhel. Mi última pregunta es, The Thinking Muslim trata sobre informar a la gente, y lo hemos hecho hoy, alhamdulillah, pero también sobre activarla. No solo queremos estar informados y permitir que el destino, entre comillas, tome el control. Queremos ser capaces de influir en nuestra forma de pensar y actuar en los próximos días, semanas y meses. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora? Si la mezquita de Al-Aqsa está en peligro inminente, ¿cómo podemos actuar para evitar que eso ocurra? Bueno, en realidad es una pregunta bastante importante. Lo primero es que necesitamos aumentar el factor de disuasión aquí. Ahora el mundo entero debe entender que provocar a la entidad de la mezquita de Al-Aqsa o atacarla no es algo sencillo. Es un asunto serio. Y si ocurre, o se declara una guerra religiosa contra la mezquita de Al-Aqsa, el mundo entero se sumirá en el caos. Sí. ¿Por qué? Porque lo saben, todo el mundo, los políticos lo saben. Por supuesto, no hablo de los políticos del gobierno israelí, del actual gobierno israelí, ni de la actual administración estadounidense, porque ya mencioné que aquí son unos fanáticos religiosos. Pero hablo al mundo entero, al otro mundo, a los otros líderes que aún conservan esta sabiduría, para no arrastrar al mundo entero a una guerra religiosa que lo destruirá todo y a todos, por algo vago, por nada. Sí. Depende de nosotros presionar a nuestros políticos en todo el mundo. Y aquí no me dirijo a los musulmanes. Me dirijo a todo el mundo. Porque mencioné y vuelvo a mencionar que este gobierno y estos fanáticos no son un peligro para Palestina, ni un peligro para Jerusalén, ni un peligro solo para la mezquita de Al-Aqsa. Y ni siquiera son un peligro solo para la propia región. Son un peligro para el mundo entero. Porque esto es en lo que creen. Creen en el caos mundial. Sí. Y depende de nosotros presionar a nuestros políticos para detenerlos. Sí. Lo segundo es que debemos situar el problema y la cuestión de la mezquita de Al-Aqsa entre las prioridades de nuestras vidas. Y aquí hablo de los musulmanes en particular, porque la mezquita de Al-Aqsa no es una entidad palestina. Es una entidad musulmana. Pertenece a 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Y ni una sola persona en Jerusalén o en Palestina tiene el derecho ceder ni siquiera una pequeña parte de la mezquita de Al-Aqsa, sin la total aceptación de todos los musulmanes del mundo. Y no creo que todos los musulmanes simplemente acepten eso. Sí. Y eso significa que, de nuevo, no es solo eso, es responsabilidad de todos y cada uno de los musulmanes del mundo asumir la tarea de proteger la mezquita de Al-Aqsa por todos los medios. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la entidad de la mezquita y de que esté en peligro ahora, en peligro inminente, nos muestra que el mundo entero está en peligro inminente. Y nuestra presencia como musulmanes en todo el mundo también está en peligro inminente. Porque la mezquita de Al-Aqsa es parte de nuestra religión, es parte de nuestra fe. Y por eso nos corresponde a nosotros cumplir con nuestra tarea de proteger la mezquita de Al-Aqsa de todos y cada uno de los peligros que puedan ocurrir. Y, por cierto, esto debe hacerse por todos los medios a nuestro alcance. Por ejemplo, mucha gente solía preguntarme, ¿podemos simplemente, y si vamos a la mezquita de Al-Aqsa y la protegemos?
Yo solía decirles a todos, si puedes ir y proteger la mezquita de Al-Aqsa por ti mismo, estando presente allí, estando presente y rezando dentro de Al-Aqsa, también depende de ti, y es tu deber ir allí para protegerla estando allí. Sí. Sin embargo, recuerdo que a partir de 2024, no 2023, en mayo de 2023, el gobierno israelí comenzó. Cambiaron su forma de tratar a los visitantes musulmanes de fuera de Palestina. Y por cierto, empezaron con los musulmanes británicos. ¿En serio? Empezaron a alegar que sois turistas, que no sois musulmanes, que no se os considera musulmanes sino turistas. Así que si quieres entrar en la mezquita de Al-Aqsa, tienes que entrar en las horas en las que no hay oración, que es por la mañana, después de la oración del Fajr, en el momento de las incursiones dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Así que cuando hay visitantes o, ya sabes, los colonos que entran en la mezquita de Al-Aqsa o turistas dentro de la mezquita de Al-Aqsa, eres bienvenido. Pero para rezar no puedes entrar. ¿Eso? Tuve muchos informes de visitantes británicos que denunciaron esto. Y recuerdo que escribí un artículo sobre esto. Publiqué un artículo que decía que Israel está redefiniendo a los musulmanes, afirmando que musulmán significa solo palestino. ¿Y por qué los musulmanes británicos? Empezaron con los musulmanes británicos porque eran los más difíciles de tratar, porque son británicos. Sí. Y la relación especial con Gran Bretaña. Sí. Y por cierto, después de los musulmanes británicos aplicaron esto a los musulmanes sudafricanos. ¿Y sí? Luego empezaron a aplicarlo a los musulmanes turcos. Y esto se está aplicando ahora a cada uno de ellos. Ahora, al inicio del Ramadán, sabemos que se ha aplicado a todos los palestinos, a todos los musulmanes. Y desde el comienzo de la guerra en Irán, todo se ha detenido porque a todos se nos prohíbe entrar en nuestra amada mezquita, por desgracia, por las fuerzas israelíes. Así que nos corresponde a nosotros enseñar a nuestros hijos, a nuestras comunidades musulmanas, cristianas y judías lo que está pasando. Porque como mencioné antes, no todas, por ejemplo, en lo que respecta a las comunidades judías, no todas creen en lo que hacen estos fanáticos. No todas las comunidades judías aceptan, no hablo aquí de Israel como entidad política, hablo de las ideas que están aplicando los fanáticos que ahora gobiernan Israel. Ahora bien, no todas las comunidades judías creen en eso. Y también, en cuanto a los cristianos, no todos creen en la interpretación evangélica de este asunto. Y no todos creen en la vaca roja, como cree, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Así que nos toca educar al mundo y ejercer una gran presión sobre los políticos de todo el mundo para denunciar lo que se está haciendo y lo que está ocurriendo. En Jerusalén, durante los últimos 2 años y en los últimos 10 días, hasta el momento en que estamos hablando aquí hoy. De este modo, podemos presionar a quienes creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencia alguna, porque creen que están actuando en nombre de Dios, y evitar que lleven al mundo entero al caos al que quieren arrastrarnos. Y ese es nuestro deber, y es el deber de los líderes de todo el mundo. Sí. Ya sean estos líderes musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, budistas, o incluso, si no creen en Dios, ateos. Sí. Nos corresponde proteger a la humanidad del fanatismo, de los fanáticos que creen en fantasías y en fantasías religiosas, y quieren llevarse al mundo entero con ellos al caos, porque creen que el caos es el camino hacia el fin del mundo. Y eso es lo que ellos quieren en realidad, pero nosotros no queremos el fin del mundo. Yo no quiero el fin del mundo, quiero paz en el mundo. Y eso es lo que todos debemos hacer. No la paz arrastrando al mundo al borde de una guerra mundial, como creen estos pocos fanáticos. No, se trata de impedir que nos lleven con ellos. Porque sabemos que cuando el mundo ya pasó antes, ya ocurrió, que cuando el mundo no detuvo fantasías así, estalló una guerra de 200 años en la región durante las guerras de los francos o las cruzadas. Y eso provocó una grieta, una enorme grieta entre el este y el oeste, que se ha recordado hasta el día de hoy, lamentablemente. Y esto es lo que Karen Armstrong, por ejemplo, dijo en su libro Jerusalén, una ciudad, 3 religiones.
Ahora, no queremos que esta experiencia tan dura se repita de nuevo. Y no queremos volver a presenciar esta experiencia, porque en este tiempo, con la tecnología que tiene el mundo y que estos locos tienen ahora, no será solo una guerra que se esté librando de una manera específica, será la destrucción para toda la humanidad. Así que salvad a la humanidad salvando la mezquita de Al-Aqsa. Doctor Abdullah Maruf, con eso, Jazak al-Khair y muchas gracias por una entrevista tan informativa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias. Jazakallah Khair. Assalamu alaikum. Ya habéis llegado al final de este programa y el hecho de que os hayáis quedado hasta el final me dice que creéis en nuestro trabajo. Por favor, considerad hacer una donación puntual o haceos miembros visitando thinkingmuslim.com/membership. Vuestras contribuciones os dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y llamadas mensuales conmigo mismo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Handi. Jazakallah Khair y tenednos presentes en vuestras duas.